Y ahora llegó el turno de la entrevista de Débora Pastrana. Débora conversó con Aarón Olmos. Él es un economista, es un especialista en finanzas de empresas, es un magíster en gerencia empresarial y es profesor de posgrado en Caracas, para analizar esta difícil situación que hace años y años atraviesa Venezuela y que no parece tener respiro. Un país que ha experimentado el exilio económico más brutal probablemente de las últimas décadas, con 4 a 5 millones de personas que abandonaron su país y se desparramaron por la región, incluyendo Argentina y por varios países de Europa. Escuchemos entonces la entrevista que Débora Pastrana le hizo al economista venezolano Aarón Olmos. Un gusto, Aarón Olmos, que esté en Radio Perfil, bienvenido. Y vamos a comenzar entonces con la pregunta: ¿y cómo se encuentra la situación económica actual de Venezuela? Muchísimas gracias por la invitación, Débora. Y bueno, mira, el caso venezolano es muy peculiar. Venezuela es un país que en los actuales momentos tiene una proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto negativo. Venezuela, si bien salió de la hiperinflación a comienzos de este año 2022, finales de 2021, sigue siendo un país con alto nivel de inflación. Recordemos que Venezuela tiene 3 reconversiones monetarias, una en el 2008, otra en el 2018 y la más reciente en el 2021, que le restó 14 ceros a la moneda. El tipo de cambio, más allá de las estrategias o esfuerzos del Banco Central de Venezuela y la intervención cambiaria que el Banco Central ha hecho desde el mes de agosto del año 2021 a la fecha, no necesariamente ha frenado pues ese crecimiento que estamos viendo, donde el tipo de cambio fluctuaba entre 4 a 5 bolívares, pero ahora se encuentra sobre los 6 bolívares. La capacidad productiva de Venezuela no se ha recuperado, no necesariamente queda clara cuál es la orientación de la política económica del gobierno, y en este contexto la actividad económica del área privada, vale decir el sector industrial, empresarial, comercio y los servicios, pues sí, sigue bregando con unas condiciones fiscales que no necesariamente son las más adecuadas para incentivar el crecimiento. Entonces, en los actuales momentos hay quienes dicen que Venezuela se está arreglando. Sin embargo, los principales indicadores macroeconómicos y socioeconómicos generalmente nos muestran lo contrario, ¿no? Hay espacios donde la economía se está revitalizando, pero no es para todos los sectores de la actividad económica del país. ¿Y cómo ha repercutido las medidas económicas adoptadas por el gobierno en la sociedad? Fíjate, por lo menos el gobierno nacional ha asumido, bueno, no hay claridad, ¿no?, con respecto a la política económica en general, ¿no? Todos los países se ciñen a un marco que se conoce como coordinación macroeconómica, ¿no? Y esto supone el uso armonizado de la política monetaria, cambiaria, fiscal y comercial. Sin embargo, el Estado venezolano ha asumido una postura de mayor apertura, sobre todo luego de las sanciones económicas impuestas a través de la Secretaría del Tesoro y la Oficina de Activos Externos de Estados Unidos, la OFAC, que desde el segundo gobierno, el segundo mandato de Obama a la fecha, siguen teniendo un efecto bastante particular sobre la economía venezolana. Entonces, para hacerle frente a esa situación, en los actuales momentos, pues, el Ejecutivo Nacional en Venezuela ha asumido herramientas, por ejemplo, de política monetaria con respecto al encaje legal. El encaje legal venezolano es muy elevado. En los actuales momentos se encuentra en el 73%. Que quiere decir que solo el 27% de la liquidez está disponible para los créditos, cosa que hace que la actividad crediticia en Venezuela sea prácticamente nula. Claro que sí, hay algunos sectores que se están integrando a la actividad de crédito, pero no necesariamente toda el sistema financiero los está ofreciendo a título personal o a título empresarial. ¿Cómo no? Sin embargo, hay uno que otro que está comenzando a verse. De todos los bancos, más o menos 4, de una totalidad de 30 bancos, más o menos 4 están ofertando ahora créditos, ¿no? Pero es insuficiente todavía.
En términos de la política cambiaria, Venezuela ha ido desde el mes de agosto del año pasado, como te comentaba anteriormente, haciendo unas intervenciones cambiarias a través del sistema financiero, otorgando millones de dólares al día, interdiario, para tratar de allanar esa demanda de divisas en el mercado interno. La moneda nuestra, el bolívar, sigue sin gozar de mucha confianza. La economía venezolana se ha convertido en una economía de multimoneda, no solamente dolarizada, sino que por cercanía, por ejemplo, en nuestros estados occidentales con Colombia en su frontera, el peso se utiliza bastante para hacer operaciones. En el sur de Venezuela, por cercanía con Brasil, del dólar y el euro. Y en todo este contexto estamos viendo unos criptoactivos, unas criptomonedas que están presentes en la economía, que representan todas estas opciones diferentes para que los venezolanos traten de resguardar el valor de su trabajo con un salario que es insuficiente y que de alguna manera, si bien la inflación ha tenido un proceso de ralentización, no es que ha parado o se está revirtiendo. Entonces, por ese lado también tenemos una gran presión fiscal. La actividad empresarial se ve ofuscada por una gran cantidad de requerimientos de parte del Ejecutivo a nivel de fisco en términos nacionales, municipales, el aumento de los precios de los servicios también, que está pesando sobre la dinámica de las empresas. Y bueno, no hay una política comercial que esté orientándose, por ejemplo, a incentivar a los empresarios industriales que siguen luchando en Venezuela por mantener y suplir la demanda de mercado. Según los indicadores o índices, viene bajando la inflación en Venezuela. ¿Qué opina con respecto a ello? Bueno, mira, fíjate, en Venezuela pasa algo que es que los precios se fijan en divisas principalmente, ¿no? Están los precios en bolívares, luego de la tercera reconversión, se llamó esto un bolívar digital, sin embargo la denominación sigue siendo la misma, BS, bolívares, y los precios deberían estar mayormente en un 100%, pues, enfocados en bolívares. Sin embargo, tenemos un precio REF como referencia que generalmente explica o muestra divisas. O sea, generalmente el mercado remunera al trabajador en bolívares, pero quien fija precios pide divisas. Entonces, de alguna manera, la inflación que está midiendo el Banco Central es la inflación de los bolívares, pero no necesariamente está haciendo justicia a una realidad donde se está utilizando más una moneda distinta. La moneda funcional debería ser el bolívar, pero realmente la moneda funcional es distinta. Y hay que recordar otra vez que el venezolano gana en bolívares, pero el mercado le pide divisas. No necesariamente el venezolano tiene para poder costear en divisas esa canasta alimentaria que pudiese estar rondando, dependiendo de la conformación del hogar, entre los $350 a $450. Con respecto a estos indicadores, bueno, que vos fuiste también explicando, ¿cómo impacta todo esto en la sociedad? Bueno, mira, el venezolano a lo largo y ancho del territorio está mostrando múltiples realidades, ¿sí? En lo que son nuestras zonas más urbanas, más industrializadas, estamos viendo una realidad económica que de alguna manera es distinta a lo que vemos en el interior del país, ¿no? Hay ciertos niveles de recuperación en algunas actividades, pero no son todas a lo largo y ancho del territorio nacional. Venezuela sigue dependiendo en gran medida de la actividad petrolera. Recientemente el OPEP daba cifras sobre la producción nacional, ya se encuentra por debajo de los 700.000 barriles día. Y bueno, pues se está generando una situación de insuficiencia al salario, que ya lo decíamos, y eso está conllevando el hecho de que las personas no necesariamente puedan cubrir todas sus necesidades. Entonces, ante esta situación, contrasta mucho el hecho de que de repente en Venezuela uno pueda ver pequeños negocios de productos importados, que llamamos acá los bodegones, o de repente podamos ver carros de lujo transitando por las principales ciudades, o podamos ver quizás de repente una reactivación de la economía del ocio por la vía de los conciertos. Entonces comenzamos a ver una avalancha de artistas que están comenzando a llegar a Venezuela a presentarse. Entonces eso de alguna manera no concuerda un poco con la realidad general, donde hay personas que tienen problemas desde el punto de vista de la salud y no tienen un servicio de salud eficiente,
o un sistema educativo eficiente, o bienes públicos eficientes, vialidad eficiente, energía eléctrica que se sigue yendo en la mayoría de los estados de Venezuela, un servicio telefónico y un servicio de internet que no es necesariamente eficiente, aunque los precios están creciendo. Esto genera todo un escenario bastante complejo donde, bueno, simplemente no se pueden cubrir las necesidades del hogar de la manera correcta. Estamos hablando en términos de una pobreza estructural que, si bien el ingreso familiar es insuficiente, se hacen los esfuerzos por vía del emprendimiento, por vía de actividades adicionales para poder cubrir los requerimientos del hogar, pero no todas las familias pueden hacerlo de manera cabal. Con respecto a la guerra de Rusia y Ucrania, ¿cuáles son las consecuencias positivas y negativas en Venezuela? La consecuencia positiva es que el precio del petróleo venezolano desde el mes de febrero de este año, recordemos que la invasión Rusia-Ucrania comienza el 24 de febrero, los precios del petróleo desde el mes de febrero y marzo en adelante comenzaron a crecer. Al mes de junio de este año, el barril venezolano se cotizaba en $92 con 25 céntimos, pero ya para el mes de julio ese precio ha bajado a $82 por barril. Tomando en consideración una merma en la cantidad de barriles día, bueno, pues se está generando para el mes de julio una menor cantidad de ingresos en el flujo de caja para poderle hacer frente al nivel de gasto que tiene el Ejecutivo. Por un lado, la situación de Rusia-Ucrania, bueno, ha generado una oportunidad de incremento de precios, pero no necesariamente tiene que ver con una mejora en las estrategias de la empresa petrolera venezolana. Efectos negativos. Bueno, pues muchas personas asumen que quizás lo que está pasando en Ucrania no les va a afectar, pero sí está afectando a nivel global. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, hablaba de un desbalance en la fuerza laboral, un desbalance en los bienes y servicios, un desbalance en la oferta y la demanda de los productos principales en el mercado, alza de precios en los commodities, y eso de alguna forma también está afectando la economía global y por ende está afectando también a Venezuela, principalmente por la vía energética. Sin embargo, también estamos viendo problemas desde el punto de vista de la adquisición de bienes y servicios importados en términos generales, que es una situación que todavía no se ha terminado de corregir, el tema de COVID, la logística y distribución de algunos productos, si bien pueden comenzar a llegar. Por ejemplo, estamos viendo acá en Venezuela una situación donde a lo largo y ancho del territorio hemos comenzado a ver otra vez filas o colas de vehículos ante las bombas que expenden combustible, bueno, pues por una escasez que se está comenzando a generar otra vez de gasolina y de gasoil. Teniendo un efecto directo sobre la movilización de las personas a nivel terrestre y también pues la movilización de los productos dentro del territorio nacional. Entonces, de alguna manera, toda esta situación está generando un poco más de distorsión dentro del mercado interno. Como venezolano, ¿cómo describe la relación de Venezuela y Argentina? ¿Qué opinión tiene con respecto al secuestro del avión venezolano en Ezeiza? Bueno, mira, Argentina y Venezuela son países económicos, ¿no? En América Latina somos los países que quizás tenemos unos niveles de inflación muy elevados. Por el tema de la migración tenemos muchos nacionales en Argentina. Como tú bien lo comentas, está esta situación del avión allá y que no se termina de esclarecer correctamente bien cuál sería la función o por qué razón esta aeronave con estas características pisó suelo argentino. Bueno, y evidentemente el gobierno, de ejercer su soberanía, tomó en consideración pues dejarlo allí en tierra hasta no esclarecer las razones de su paso por el territorio argentino, ¿no? ¿Cómo es la relación de Venezuela con los países latinoamericanos? Mira, en la actualidad América Latina está generando un giro a nivel de su política interna hacia una visión de mundo bueno, pues que muchos entendemos y vemos como lo que se conoce como la izquierda, ¿no? Reciente triunfo de Petro en Colombia, Boric en Chile, Pedro Castillo en Perú. Bueno, pues de alguna manera se está configurando todo un panorama, bueno, diferente, distinto, ¿no?
Y hasta ahora Venezuela, por lo menos antes de 2013, había tenido una participación en América Latina con una visión, tratando de tener una visión unificadora, fundado principalmente en los recursos naturales venezolanos, generando opciones de integración por diferentes vías, creando inclusive instituciones financieras para tratar de generar salidas de financiamiento a diferentes proyectos en América Latina y el Caribe. Sin embargo, cuando uno revisa esos esfuerzos generados desde Venezuela, quizás han sido más provechosos para otras naciones que más para el propio país, ¿no? Del año 2013 en adelante hay un cambio en la primera magistratura. Bueno, pues la situación de Venezuela, que cae en barrena con su PIB, no necesariamente le permite seguir con esa visión de participación mayoritaria o permanente en asuntos y en actividades de América Latina y el Caribe. Más bien se comienza a concentrar en tratar de solventar sus problemas internos, y en la actualidad, no, más allá de la situación de las sanciones económicas y todo lo que acontece, bueno, pues el país se ha convertido en un exportador, ¿verdad?, de talento humano por diferentes razones, ¿no? El tema migratorio en Venezuela ha generado múltiples efectos en América Latina, ¿no? O sea, países que están comenzando a recibir miles de nacionales nuestros, bueno, pues y eso no está en presupuesto, y hay que buscar una forma de poder insertarlos correctamente, ¿no? Las oleadas migratorias que hemos tenido nosotros desde acá, desde Venezuela, el resto de los países de América Latina, bueno, pues las primeras quizás fueron de profesionales a insertarse en actividades reproductivas, a nivel de emprendimientos, de negocios, pero bueno, los venezolanos que en las últimas oleadas han llegado quizás están generando no molestia, pero quizás un peso más sobre el presupuesto desde el punto de vista de estos temas de protección y todas estas cosas, y de alguna manera esto de alguna manera puede ser algo que los gobiernos de los países resientan un poco, ¿no? Entonces, bueno, más allá de esto, la relación venezolana, que siempre había sido cordial, más allá de los lazos históricos y económicos, pero en los actuales momentos está pasando por una coyuntura muy particular, principalmente por el tema migratorio. ¿Y cómo ve la inmigración venezolana en el resto de Latinoamérica? Las primeras oleadas de migrantes fueron oleadas de la gran mayoría profesionales y técnicos, ¿no?, con un valor agregado importante, que a los lugares donde han llegado, muchos han intentado reconstituirse desde el punto de vista empresarial en las actividades que hacían aquí, pero en los países que los recogieron, que los asumieron, que le abrieron los brazos, otros por la vía del emprendimiento, tratando de crear negocios. Pero bueno, pues también hemos visto que algunas personas, e inclusive patrones que tienen que ver con organizaciones de actividades, digamos, no lícitas, también pues se han exportado y han llegado a otras ubicaciones, generándole también problemas a algunos países, ¿no? En el tema del Tren de Aragua y otra cantidad de personas y grupos que, bueno, que en Venezuela se han vida, pero que también ahora están en otras ubicaciones generando pues una situación de incomodidad en algunos espacios, ¿no? Entonces, más allá de eso, a los lugares a los que han llegado muchos venezolanos en América Latina, bueno, pues han llegado a trabajar, a echar hacia adelante, a tratar de tener oportunidades que muchos sintieron que aquí no era posible, dadas las características de la situación económica. Otros, bueno, han tomado la decisión de regresar. Sin embargo, los migrantes venezolanos, cuando llegan a un espacio, tratan en lo posible de establecer la mejor relación que puedan con aquellos que le abren los brazos y los espacios donde les permiten desarrollarse. Con respecto a la relación que hay entre Venezuela e Irán, ¿qué beneficios podría llegar a tener? Bueno, Venezuela tiene relaciones políticas y estratégicas con muchos países, ¿no? China, Irán, Turquía. En el caso de Irán, pues hay una vinculación estratégica con actividades petroleras, actividades agrícolas, importación de productos directamente al país. Y básicamente, pues la idea
bajo la visión del actual gobierno, es crear escenarios de colaboración, ¿no?, que principalmente hemos visto, igual con el caso chino, igual con el caso ruso, igual con el caso turco, con Bielorrusia inclusive también, ¿no? Estas relaciones comerciales y bilaterales que se han establecido. Y básicamente hasta ahora eso es lo que se ha mostrado. Me gustaría que me comentaras vos como profesional, si nos querés comentar en qué tareas te estás abocando actualmente en Venezuela. En los actuales momentos me encuentro en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, el IESA, que es nuestra principal escuela de negocios, en el área de posgrado, en el Centro de Finanzas, adscrito al Centro de Finanzas, principalmente pues en la docencia, en las maestrías que se dictan en el instituto, llevando pues investigaciones con los estudiantes a nivel de sus trabajos de grado, levantando y llevando adelante una línea de investigación que tiene que ver con economía digital y medios alternativos de pago, por el lado de toda esta avalancha de nuevos medios digitales que están presentes, y siempre tratando en lo posible de impulsar también lo bueno que se hace en el país, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo y tus respuestas. Bueno, un saludo para todos los oyentes de Radio Perfil y bueno, pues los invito a estar atentos a la señal de Radio Perfil. En esta oportunidad, pues conversando con Débora sobre la situación venezolana, diversos aspectos y puntos de vista para poder entender mucho mejor la situación que atraviesa mi país, Venezuela. Muchísimas gracias. Y nosotros volvemos con más Tan Lejos y Tan Cerca.